TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy tenemos una invitada especial porque ella proviene de las llamadas ciencias duras. Ella es la doctora Patricia García, es la coordinadora de divulgación de la Facultad de Ciencias Naturales de nuestra universidad y de formación es doctora en Ciencias Biomédicas por la UNAM. También es psicóloga, pero bueno, no les voy a decir su currículum porque se nos va aquí todo el tiempo del programa. Hola, Pati, muchas gracias por acompañarnos. Ana Ceci, muy amable por la invitación. Gracias. Pues miren, la idea de que Pati esté hoy aquí es porque en la Semana de la Mujer, en marzo, nos acompañó dando una charla muy interesante en donde la idea era que desmitificara todos estos argumentos nuevos que estuvieron como de moda en la neurociencia, como para distinguirnos. Las mujeres son multifacéticas, intuitivas, maravillosas, mucho más fuertes, se mueren menos que los hombres y entonces de pronto pasamos de ser seres débiles e inferiores a ser como la Mujer Maravilla, y yo creo que eso tampoco nos conviene. Entonces hoy la doctora va a desmitificar varios de estos preceptos con los cuales vivimos en un engaño. Doctora, pues a ver, platícanos. ¿Existe el cerebro rosa y el cerebro azul? Es decir, el cerebro del macho y el cerebro de la hembra Homo sapiens, ¿lo podríamos distinguir? Pues mira, es muy interesante desde el punto de vista de las neurociencias y de la investigación en neurociencias, el hecho de entender porque hay hombres y mujeres, ¿no? Esa sería como la primera aproximación. Sabemos que los genitales, es decir, que las características físicas de los seres humanos nos clasifican en estas dos grandes áreas, ¿no? Mujeres y hombres. Y básicamente eso así ha sido por muchísimo tiempo, ¿no? Hoy en día sabemos que no solo existe esto, sino que hay una gran diversidad de intereses, de inclinaciones hacia diferentes patrones, pero que tienen que ver más con la sexualidad que con estas figuras femenino y masculino, rosita para la niña, azulito para el niño, ¿no? Y durante mucho tiempo pues se pensaba que ahí quedaba el asunto. Sabemos también que desde el punto de vista fisiológico, las mujeres pues tenemos hormonas que son diferentes a los de los hombres, tenemos una constitución física diferente, tenemos más cadera, algunos de nuestros músculos son más débiles, en fin. Y decían, estas son las diferencias, eso es lo que nos difiere de los hombres y las mujeres, ¿no? Por supuesto, el aparato reproductor es un factor importante. Y entonces, pues, la neurociencia se preguntaba, ¿y qué pasa con el cerebro? Entonces deben ser los cerebros diferentes, ¿no? Y todo esto partió muchos años atrás, cuando inició las neurociencias, en entender que se pensaba que, por ejemplo, Einstein y los grandes científicos o las grandes personalidades en la ciencia tenían un cerebro más grande, ¿no? Porque pues eran muy inteligentes, ¿no? Y de ahí surge esta idea de que había que estudiar el cerebro femenino y el cerebro masculino, ¿no? Y evidentemente hay muchos rasgos y características de los cerebros que tienen mucho que ver con la cantidad de hormonas que producimos desde que estamos en el vientre materno. Y tiene mucho que ver la cantidad de hormonas que provee la madre al bebé. Entonces, este tipo de cuestiones empezaron a interesar mucho a la investigación para entender cómo era que se iba formando el cerebro. Entonces se hicieron un montón de análisis de las estructuras del sistema nervioso y sabemos que sí, el cerebro de las mujeres es más pequeño porque la constitución de las mujeres es más pequeño, pero eso no implica
nada que tenga que ver con la función. Y después empezaron a ver que de acuerdo a las hormonas y de acuerdo a cómo uno se desarrolla durante el embarazo en el vientre materno y posterior, había ciertas diferencias en cuanto a algunas fibras, mayor número de fibras en algunas partes del cerebro, algunas áreas eran un poquito mayores en términos de número de células, y entonces todo el mundo empezó a pensar, esto significa algo, ¿no? Y esto ya se ha dejado atrás, o sea, de que una parte del cerebro genere una función en específico, se ha quedado atrás por mucho tiempo. Antes se pensaba así, ¿no? Esta parte del cerebro por áreas, ¿no? Que el área del lenguaje y que el área de la inteligencia y que el área de la visión y que... O sea, sabemos que hay estructuras que principalmente procesan estas funciones, pero el cerebro funciona como un todo. Entonces, cuando empezaron a ver eso, se quería buscar la connotación de la femineidad y dónde está en el cerebro, ¿no? El ser débil, por ejemplo, ¿no? O el ser demasiado emotivo, o que las mujeres hablan mucho y los hombres menos, o que las mujeres se orientan más, y empezaron a romper con todos estos mitos, porque en realidad son mitos, porque finalmente no hay ninguna prueba en el cerebro para saber si es de hombre o de mujer. Y resulta que hay una serie de cambios que todos tenemos a lo largo de nuestra vida que tienen mucho que ver con nuestro medio ambiente. Es decir, nazco mujer frente o alrededor de una familia de cuántos hermanos, todos son hombres y yo soy la única mujer, todos somos mujeres y hay un solo hombre, ¿no? Y cómo este medio ambiente, que finalmente se llaman factores epigenéticos, modifican tus genes y te hacen que tú tengas conductas que, por ejemplo, podrían verse mezcladas, ¿no? Está la niña que crece en un matrimonio en donde tiene 3 hermanos y los 3 se salen a chutar y jugar fútbol, pues la niña lo sigue, ¿no? Y el niño que crece con 3 hermanas o 4 hermanas, que le gusta ponerse vestido y pintarse, ¿no? Por ejemplo. Entonces todo el mundo empieza a pensar eso, ¿dónde está, no? Es que tiene que ver algo en el cerebro, es que hay algún químico que nos pueda indicar que esto es así. Y sí hay ciertos químicos y hay ciertas sustancias que se producen en el cerebro que son decisivos para el desarrollo del aparato reproductor de las mujeres y los hombres. Pero hoy sabemos que no necesariamente quien tiene aparato reproductor femenino es femenina, puede ser un poco masculina y viceversa, ¿no? Y toda la diversidad que ahora se tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy interesante porque finalmente si pudiéramos poner varios cerebros de hombres y mujeres, no podríamos decir este es de hombre y este es de mujer. Es decir, no existe es un mito esto de que se tiene esta diferenciación en términos del cerebro, ¿no? Lo que sí tenemos es una gran cantidad de idiosincrasia, de cuestiones sociales de nuestra misma cultura que nos mueven y nos dicen, ¿no?, cuál es el papel que debe jugar los hombres y las mujeres, ¿no? Muchos de nosotros todavía tenemos abuelas que decían, ay, no, pero ¿cómo el muchacho se va a meter a lavar los trastes a la cocina? No, que se vaya con los otros, ¿no? Que solo las niñas, o que solo las niñas guisan, ¿no? Incluso tú eres un ejemplo vivo de cómo estos no son más que patrones culturales, ¿no? Tú has relatado en algunas ocasiones que tu papá fue un fisiólogo tan importante que está en la Rotonda de los Hombres Ilustres, ¿no? Y que, bueno, él era un hombre obviamente hiperilustrado, pero a la hora que tú le dijiste, quiero estudiar ciencias, te dijo, no, espérate, ¿no? Entonces, a ver, platícanos brevemente de eso, porque eso es eminentemente cultural. Eso también, ¿no? O sea, las mujeres, ¿cuáles son las carreras que son elegidas por las mujeres desde el punto de vista cultural?
¿no? Cuidar bebés. O sea, cuidar bebés, estudiar para maestra, estudiar como para secretaria, a lo mejor idiomas, ¿no? Pero si una mujer dice, yo quiero ser ingeniero o yo quiero ser físico, pues todo el mundo dice, ay, ¿cómo? ¿No? O sea, como que no checa con nuestros estándares, nuestras ideas de lo que se espera, ¿no? Entonces, sí, mi padre fue un queretano que pues nació en 1915, poco después de la Revolución, en donde, por supuesto, las mujeres no estudiaban medicina, solo los hombres, ¿no? Él fue médico militar y entonces, por supuesto, que pensaba, pues, si yo tengo una hija, pues, es como mi muñeca, ¿no? O sea, la presumo porque es bonita, se pone vestidos y, ¿no? Y es todo canta, bonito. toca el piano. Exacto, ¿no? Ese tipo de cosas, pinta, ¿no? Y los hombres no, los hombres tienen que ser médicos, ingenieros, ¿no? Y tener que sostener una familia. Hoy en día sabemos que la manutención en una casa no se deposita solo en el hombre. La mujer tiene un papel primordial, pero ha tenido que pasar mucho tiempo para que esto se vaya entendiendo y aún todavía tenemos en el ámbito universitario, por ejemplo, una discriminación hacia porque las mujeres, ¿no? O porque los hombres hacen esta diferenciación o discriminación entre algunos roles en las mismas universidades, ¿no? Que sí ha disminuido, sabemos que ha disminuido, pero aún así todavía hay ciertas cosas que muchas veces se asocian al rol de que la mujer es la que se embaraza, ¿no? Digo, ha visto casos en donde se ha intentado que un hombre se embarace, pero evidentemente no existe, hay muchos otros factores que obviamente son las mujeres las que lo hacen, ¿no? Hay compañeras de mi edad que estudiaron en otras carreras. Yo afortunadamente fui a puras facultades de avanzada, en donde algunos maestros, que te iba a decir afortunadamente algunos ya no están en este plano, porque les decían, ay no, ¿tú para qué estudias? Tú ya tienes 10, tú te vas a poner a tener hijos y te vas a casar. Tú puedes ser una abogada mediocre, o sea, X, no va a pasar nada, ¿no? O sea, imagínate qué violencia, ¿no? Imagínate estar en un salón y que un maestro te trate así. O sea, claro. Y estamos hablando de hace 15 años. Así Yo es. espero que ya no pase, ¿eh? Porque luego te enteras de cada macho terrible. Pero a ver, Pati, entonces sigamos. Otro mito. Que las mujeres somos chilletas y los hombres machines. Las mujeres somos hipersensibles y los hombres racionales, etcétera. A ver, platícanos, ¿qué pasa con eso desde las neurociencias? Mira, fíjate, esos vuelven a ser ejemplos de la idiosincrasia, es decir, de la cultura, ¿no? O sea, la mujer es débil, ¿no? Como tiene una musculatura más débil, entonces, y además se le permite llorar porque los hombres no lloran, ¿no? O sea, esta idea de que, ay, mira, ya está llorando, ¿no? Parece marica, ¿no? Esta asociación de decir, es propio de lo femenino el hecho del llanto, ¿no? Sin embargo, hoy en día sabemos que hay hombres súper sensibles. Hombres que se lloran, que se sienten impactados, ¿no? Por el sufrimiento de los niños o por algo romántico incluso, ¿no? Pero todavía hay quienes son señalados por ese tipo de conductas. Pero digamos que desde el punto de vista de las neurociencias, los químicos del cerebro, no hay esa parte rosita que te hace hipersensible o... Mira, desgraciadamente tendríamos que hacer un análisis exhaustivo en donde pudiéramos tener una representación muy enorme de todo el mundo. Los pocos estudios que hay, muchas veces sí hay ciertas diferencias en cuestión al funcionamiento, es decir, por ejemplo, las mujeres tenemos más conexiones que conectamos un hemisferio con el otro. Eso sí se ha visto en mujeres, está un poco asociado a precisamente que
las mujeres somos un poco más, nos gusta más la plática, somos un poco más sociables, tenemos este rol del cuidado y de la preocupación por el otro. Son como conductas femeninas que eso sí repercute en nuestro cerebro, pero es al revés. No sé si me explique. Es decir, las conexiones de nuestro cerebro y la forma de nuestro cerebro tiene mucho que ver con cómo aprendemos. Entonces, si yo, por ejemplo, me pongo a estudiar matemáticas o ingeniería, voy a desarrollar partes de mi cerebro que tienen que ver con estos temas. Y si el hombre decide, por ejemplo, estudiar filosofía o pintura, pues va a haber áreas que se van a desarrollar más precisamente por su ejercicio, por la experiencia que está teniendo. No porque el cerebro sea así. O sea, el cerebro se forma. El cerebro es como moldeable. Claro. Lo que quieres decir es que la estructura del cerebro, seas hombre o mujer, es un efecto de las actividades que realizas para estimularlo y no al revés, que per se tiene una estructura y eso te va a limitar en las actividades que realices. Exactamente. Y ese es un concepto que se llama plasticidad. Y es muy interesante porque nosotros sabemos que, por ejemplo, un bebé tiene un cerebro muy plástico, es decir, los niños que nacen con riesgos en el desarrollo son muy fáciles de adaptar a su medio cuando son atendidos en los primeros meses de vida. Y esta plasticidad del cerebro va disminuyendo con la edad. Esto no significa que llegue un momento en que ya no se puede hacer nada, ¿no? Antes se pensaba que el número de neuronas con el que nacías, pues es con el número que morías. Hoy se conoce que esto no es así. Es decir, tú puedes generar células, neuronas, fibras, conexiones en el sistema nervioso toda tu vida, siempre y cuando estés aprendiendo cosas. O sea, la capacidad de aprender no se termina con la muerte, por decirte. Bueno, se termina con la muerte porque no hay quien aprende, ¿no? Pero a lo que me refiero es no disminuye a cero cuando uno es viejo. Uno tiene la capacidad de aprender cualquier cosa, aún tenga 60, 70, 80 años, 90, ¿no? Y la sinapsis, lo que ustedes llaman sinapsis, que entiendo es esta relación que se establece entre ciertas neuronas o ciertas otras, por ejemplo, cuando aprendes un idioma, que se conectan. Esa sinapsis, lo que te quiero preguntar, es como una costumbre, como una, no sé cómo llamarlo, como una adicción, es decir, si yo tengo acostumbrado a mi cerebro a que estas neuronas hagan sinapsis con esta, va a ser más fácil que hagan el clic que si empiezo una práctica, por ejemplo, de aprender alemán, que soy pésima para los idiomas y entonces no va a ser fácil la sinapsis. ¿Cómo opera eso, Patricia? Mira, eso también es muy, muy interesante porque es un poco... tenemos cierta dominancia en nuestro cerebro. Generalmente la mayor parte de la gente somos diestros. ¿Qué significa eso? Que la parte de la escritura la vamos a tener más representada o va a implicar más áreas del lado opuesto de nuestro cerebro, porque es el que controla la parte derecha de nuestro cuerpo. Pero si yo aprendo piano, quiere decir que yo tengo que practicar la mano derecha, pero también la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica? Que necesito ahora reclutar, se llama, o jalar la actividad que tengo también en el lado opuesto de mi cerebro. Y además comunicarlo, porque el hecho de que tengamos dos hemisferios no significa que tenemos dos cerebros. O sea, tenemos un solo cerebro, pero que hay una comunicación. Y cuando uno camina, pues mueve una pierna y mueve la otra y sabemos perfectamente que tenemos que tener una coordinación para no caernos. Eso se va aprendiendo, ¿no? Un bebé no sabe caminar y eso lo va aprendiendo conforme va pasando el tiempo. Es lo mismo en términos de adquirir, o como tú dices, un lenguaje. Yo ya tengo un lenguaje en mi cabeza, ¿no? Es muy interesante con los idiomas que mencionabas, porque, por ejemplo, un niño tiene la capacidad de aprender cualquier idioma.
No hay algo que te diga, no, estos mexicanos solo pueden aprender español. No, puedes aprender cualquier idioma. Pero ¿qué te da la característica o el rasgo de hablar español? Pues el aprendizaje, el que tú escuches, ¿no? Que la mamá al principio, ¿no? Te dice, abre la boca, a ver, y te está mostrando y estimulando de diferentes formas. En ese momento, tu cerebro está puesto para aprender cualquier idioma. Pero con el paso del tiempo vamos perdiendo esas conexiones de poder pronunciar algo, por ejemplo, en alemán, que es tan complicado, o en francés, porque pues no estamos acostumbrados a escucharlo. ¿Y ¿no? es debido a la plasticidad del cerebro de los niños que les facilita? Claro, es debido a la plasticidad y a que apenas están formando todas estas conexiones, todas estas sinapsis, todos estos grupos de neuronas que están conectadas, que se están conectando. Entonces, conforme pasa el tiempo, hay más dificultad para que tú aprendas un idioma. Y si te fijas, los adultos, cualquier adulto puede aprender cualquier idioma, pero hay veces la cuestión de la pronunciación no es tan ideal, pues, ¿no? Nos va a costar trabajo. Y siempre decimos, bueno, es que si nació en tal país, por eso habla así. Pati, desafortunadamente el tiempo se nos acabó. Muchas gracias por habernos acompañado a la doctora Patricia García, quien es coordinadora del área de divulgación de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro y es egresada de la UNAM, especialista en neurociencias. Gracias, Pati. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y a nuestros televidentes, nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Alexandra Lobato, Ale Lobato, como firmo como autora, y yo escribo narrativa y en el género de cuento y la novela. Escribo de largo aliento, pero hoy les voy a leer un cuento muy cortito de una nueva serie que estoy escribiendo hace unos meses, que sobre todo tiene, espero, alcanzar unos tintes medio existencialistas. Y es un cuento corto y se los comparto hoy. Se llama Un hombre feliz. Saúl había sido un hombre feliz, o al menos eso había pensado, hasta el día en que cumplió 50 años y su pequeño nieto le preguntó, apenas soplar las velas del pastel, ¿quién eres, abuelo? Entonces Saúl pensó contestar, soy un hombre feliz, pero el adjetivo se le atoró, se aclaró la garganta, sintiendo como si un gusano rasposo se hubiera atorado en ella y en vez de contestar, comenzó a toser. Tosió y tosió tanto que las primas hermanas y la tía Chana, que tan acomedida había horneado con toda su friolera de años el pastel del festejado, terminaron por despedirse, no sin una incomodidad como pastosa. Terminó el festejo contagiado de esa sensación de enfermedad que nadie, aquella tarde, hubiera podido predecir. La esposa de Saúl le preparó té, le frotó Big Vaporub, le encendió la televisión y lo acunó hasta que, entre toser y toser, el hombre cayó dormido. Esa noche, Saúl dormitó, pensando en la felicidad. Con los ojos cerrados, repasó todo lo que hasta el día de hoy había creído los ingredientes de una vida plena. Una buena carrera, un buen trabajo, un lindo departamento, una comedida esposa, una jubilación decente. Pero ante cada escenario, regresaba la rasposa sensación de la garganta y con ella la pregunta, ¿quién eres? Al día siguiente, Saúl estaba convencido de que no sabía quién era. Podía enlistar la profesión, contador. Podía nombrar los hijos, señalando ser padre de tal y cual. Podía mencionar de sí mismo ser el propietario de los bienes materiales que orgullosamente adquiridos por años de respetabilidad laboral. Pero ¿quién era? Ese gusano ya estaba dentro de su cuerpo. Había comenzado a comerse sus cuerdas vocales, lo que había sido causante de esa tos persistente. Pero con los días fue cambiando de sitio, devorando el páncreas, los intestinos. Cada noche, Saúl dormía más vacío de sí mismo, pensando que no sabía quién era, convencido de que no sabía quién era, porque siempre había sido lo que todos esperaban que fuera. Pero ahora, irremediablemente, se preguntaba, ¿quién soy?
Todo fue muy rápido, cosa de 5 días con sus noches, tras las cuales Saúl despertaba más vacío, pero también más ligero. Parecía débil e irremediablemente enfermo, pero él sentía que por fin le quitaban todo aquello que le estaba estorbando para contestar la dichosa pregunta. Cada mañana se sentía más cerca de poder hacerlo, hasta que llegó el sábado. Esa mañana sintió su cuerpo como de papel, como un globo vacío, y comprendió que podía hacerlo. Apenas juntando fuerzas, con los pocos músculos que el gusano le había dejado, se arrastró hacia la ventana del 4º piso del edificio. La abrió con dificultad y se dejó caer. Su mujer, que en ese preciso instante entraba a la habitación con el desayuno en charola, emitió un grito de terror esperando el golpe que se escucharía al estrellarse el cuerpo de su esposo en el asfalto. Pero en vez de eso, todo fue paz y silencio. Al acercarse a la ventana y asomarse invadida de terror hacia la calle, no vio nada. Oteó el cielo. A lo lejos, un pequeño punto parecía revolotear. Pero no pudo imaginar que su esposo Saúl volaba libre por los cielos, olvidando que era contador y padre de 2 y abuelo de 1 y orgulloso dueño de un departamento y 2 autos. Saúl voló esa tarde, convencido de que él no era nada de todo aquello, olvidando que una vez lo fue. Muchas gracias. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.